hace. Dios les bendiga. Grupo Identificación Espiritual es de la lección 2 de nuestro curso. Son 8 lecciones en total. Este es un curso del discipulado 1 de Academia Cristo. Este curso tiene un toque diferente porque estamos también analizando la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos después de los apóstoles hasta, pues realmente hasta la fecha. Pero pues hoy nos vamos a enfocar especialmente en un periodo que viene siendo el siglo XVI. El siglo XVI, unos 1500 años después de Cristo, por allí. Ok. También va entrando otro hermano. Les recuerdo, amigos, que a mí me da mucho gusto que participen ustedes, solo que cuando no están participando, si pueden, sería bueno si pueden silenciar sus micrófonos por si está ladrando el perro, si reciben otra llamada o alguien está hablando en el fondo, pues no, si no interrumpe la clase, no es una distracción. Muy bien. Empecemos con una oración. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Querido Padre Celestial, la historia de la iglesia nos enseña que en ciertas épocas, pues los creyentes casi perdieron el mensaje del evangelio. Siguió la iglesia, pero ya no se enfocaba mucho en Cristo, ya no se enfocaba mucho en la Biblia. En varias etapas del mundo ha sucedido algo parecido. Señor, en estos tiempos deseamos que dirijas nuestros corazones más y más hacia tu palabra, siempre, para que siempre hagamos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Señor, hoy también oramos por los que están en Afganistán. Sabemos que hay pocos creyentes ahí, muy pocos. Practican otras religiones allí y pues, Señor, nos entristece la noticia del sismo y que haya sufrimiento allá, pero pues que todo esto sirva como un llamado a atención para que te busquen, para que encuentren tu palabra y para que crean en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Muy bien. Enseguida comparto las diapositivas para hoy. Okay. Ahora sí, ya está. Ok, identificación espiritual, lección 2, dice las diferentes denominaciones. Una de las muchas razones por las cuales existen diferentes denominaciones es, propongo, su hermenéutica. La hermenéutica es simplemente no sé, una palabra académica para hablar de la forma en que interpretamos la Biblia. O sea, la hermenéutica es la interpretación bíblica. Bien, vamos a ver que eso es la diferencia entre muchas iglesias. Hagamos un repaso de lo que vieron ustedes en el video que les encargué. ¿Qué pasó, amigos, con la iglesia cristiana en 1517? Les recuerdo que la mejor forma de aportar es levantando la mano en la aplicación Zoom. Creo que en la parte inferior, abajo hay 3 botoncitos, 3 puntitos, perdón, y ahí se pone más y levantar la mano. ¿Okay? ¿Quién desea aportar, responder esta pregunta? ¿Qué pasó con la iglesia cristiana en 1517? Fabián y Diana. Fabián primero, por favor. Sí, bueno, en 1517, en 1517
un monje y profesor de la Biblia que se llamaba Martín Lutero, redescubría el mensaje del Evangelio. O sea, que él estudió la Biblia durante muchos años, pero después se dio cuenta de que la salvación no es solo por obras, sino por la gracia de la fe en Cristo. Eso es lo que le quería comentar. Excelente, Fabián. Muy bien. Diana, ¿desea aportar usted? Sí, en realidad lo mismo que dijo el compañero, que Lutero era un monje y él descubrió la Biblia y él se dio cuenta de que la fe debe ser por la fe de Cristo y no por las obras. Exactamente. Gracias, Diana. La salvación es mediante la fe y no por las obras. Excelente. Excelente. Alguien en el grupo de la mañana se me pegó mucho la frase. Dijo, la salvación no se cobra y no se gana. Bueno, no se gana por uno mismo, ¿verdad? No se cobra, no se gana. Eso fue la propuesta de Lutero. Bien, Zulay, adelante. ¿Qué pasó en 1517? Justamente en ese año fue cuando Martín Lutero, la iglesia cristiana, estaba dominada pues por la iglesia católica romana, donde se pagaba por el perdón de los pecados, o sea, por la indulgencia de los pecados se iba a obtener la salvación de dos maneras. Ujú. Ay, perdón, Zulay, a lo mejor por accidente. Creo que tengo unas cosas aquí. A lo mejor la puse en silencio. ¿Puede activar su micrófono? Ahora sí, Zulay. Solo la última parte no escuchamos, Zulay. Perdón. ¿Otra vez? La fe se puede ganar pagando, o sea, por indulgencia al pagar a la iglesia o por buenas obras. Esa era la tendencia que estaba en ese momento. Y es cuando Lutero descubre, vuelve al principio de la iglesia cristiana primitiva, y donde él dice que no, la salvación no es por obra ni por pagar, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, que es lo que nos va a llevar a la salvación. Y por eso hizo como una especie de tesis, que más adelante creo que por ahí acerca de la vida se puede decir, una especie de tesis donde él resalta pues todas esas, todo lo que él descubrió durante los años de estudio que tuvo en el monasterio. Entonces creo que hace allí una reforma, pues lo descubre el Evangelio y posteriormente hace la reforma de las escrituras, pero basado literalmente en lo que está escrito en la Biblia, no como pensamiento de hombre, sino como las escrituras lo estaban sustentadas, pues. Sí, amén. A todo lo dicho por los tres que comentaron. Excelente. Simplemente 1517 es, bueno, si quieren una fecha exacta, bueno, la fecha que le ponen, 31 de octubre, el comienzo oficial de la reforma de la iglesia, es cuando sucedió eso, lo que nos menciona la hermana, que Zulay, que le clavan sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. El mensaje del Evangelio fue redescubierto y que había durante tantos siglos sido enterrado bajo tradiciones y escritos de la iglesia. O sea, estaba el Evangelio, pero ya estaba enterrado, digamos. Estaba tapado. Y ahora, por primera vez en más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana no es la única iglesia cristiana en el occidente. Cuando digo occidente, me refiero a la parte occidental de Europa, ¿verdad? España, Alemania, Francia, o sea, toda esa zona era pura católica, Italia, puros católicos. En el oriente
era la iglesia oriental ortodoxa, la cual habíamos mencionado el otro día, que se separó en el año 1054. Ok, ahora en el oeste, en el occidente, ya estaba nada más la Iglesia Católica Romana, pero ahora hay quienes dicen, y ahora va a haber más, porque les recuerdo que estamos en este curso hablando de por qué hay tantas denominaciones de cristianos, y pues, o sea, por eso esta información es relevante. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Ok, veo la mano de Juan Fernando. ¿Quién más va a desear aportar? Juan Fernando, Fabián y Josh. Bien, Juan Fernando, Fabián y Josh. Juan Fernando, le cedemos el micrófono. Sí, una de las principales reformas que hizo Martín Lutero era la primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la Iglesia y el perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibido solamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Sí, Excelente. sería. Sí, excelente, Juan Fernando. La primacía de las escrituras sobre todo y la salvación por gracia. Excelente. Fabián. Fabián, ¿puede activar su micrófono? Señor Fabián. Bueno, seguimos con Josh, por favor, Josh. Ahora sí, Fabián, ahora sí. Adelante. Bueno, Lutero hizo la reforma, o sea, era católico él, y después se convirtió al Evangelio y hizo la reforma, ¿cómo es que se llama? La reforma protestante. O sea, la reforma protestante era un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de muchas iglesias a las que se denominaban protestantes, con varias denominaciones y todo eso. Así que esa era él hizo la reforma protestante. Ok, excelente, Fabián. Esto sí es lo que se refiere, se llama también la reforma. Bueno, son los que protestaron, ¿verdad? La reforma protestante. Algunos también le llaman la reforma luterana, porque vamos a ver que entre los que protestaron, bueno, llegó a haber divisiones, ¿verdad? Llegó a haber varios grupos, varias líneas teológicas, ¿verdad? Que hasta la fecha existen en cierta forma. Josh, adelante. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Josh. Un gusto. ¿De dónde nos saluda, Josh? Sí, principalmente las reformas de Lutero tuvieron que ver con esencialmente la doctrina de la justificación, porque Roma estaba diciendo que la justificación fue por la fe y las obras, pero Lutero recubrió el Evangelio porque él dijo que la doctrina de la justificación fue por la fe sola y por eso podemos descansar en Cristo. Exactamente. Y lo que describe Josh es el resultado. O sea, antes la gente tenía cierta incertidumbre en cuanto a su salvación, en cuanto al perdón de pecados. Porque si la salvación es por obras, ¿cómo podemos estar seguros
de que hayamos hecho lo suficiente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, amigos. Muy buenos aportes. Fabián, ¿desea agregar algo más? Sí, quería agregar las características de la Reforma Protestante. Algunos puntos, no todos, pero saqué lo más importante. Las características son que no reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica y propone recuperar los valores de un cristianismo primitivo que había antes. Se considera la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe, como el único camino hacia la salvación por las almas. Se considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. Y después no se acepta ningún tipo de imágenes y tampoco se cree en el purgatorio. Y aceptan a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los creyentes. Gracias. Sí, eso es muy interesante. Todo lo que nos comenta. Me gustó mucho lo que dijo acerca de... ay, se me fue. Sí, de que realmente es simplemente, no es una nueva iglesia, es simplemente volver a la fe de la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, es simplemente, estamos hablando del libro de Hechos, ¿verdad? En los tiempos apostólicos. O sea, eso sí es el corazón de la reforma. No es, tenemos que formar nuevas iglesias o algo así. No, es simplemente queremos reformar la iglesia de Cristo. Queremos volver a lo que dice la Biblia. Excelente, gracias. Y bueno, solo para aclarar, con lo de imágenes, es simplemente, o estamos hablando de imágenes como objeto de adoración. No queremos que usar las imágenes como ídolos, ¿verdad? Como como algo de algún objeto, de superstición o algo así. O sea, no es malo si dibujo algo que pasó en la Biblia, ¿verdad? No es malo si hago un dibujo, pero si lo voy a adorar o si lo voy a usar como amuleta obvio que ya estamos entrando en idolatría. Excelente, gracias, Fabián. Sí. Luis, adelante. Sí, buenas noches. Usted mencionó la palabra reforma, ¿no? Y como para aportar algo a esa palabra, que era reforma, se conjuga de dos palabras, que significa volver, forma, a la forma anterior, que está hablando de volver a antes de aquella fecha que usted el lunes nos dijo, del año 554, donde la Iglesia de Roma se proclama o se autoproclama como la madre de las iglesias, o como la primera de todas las iglesias. Entonces, lo que Lutero estaba hablando es de volver a la forma de las enseñanzas de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles, que fue esa la enseñanza la que seguimos nosotros. En realidad no es que se crea una nueva iglesia, ni que se forma una nueva religión, sino que nosotros estamos volviendo a esa forma, a la forma de la enseñanza de los apóstoles. Exactamente. Ese es justo lo que describe Luis, también es el espíritu de Academia Cristo, es el espíritu de la reforma. Bien dicho, ya no digo más. Ok, creo que ya todo lo que puso aquí en la diapositiva es casi todo lo que han dicho ustedes. Bueno, el punto 2 ahí aclaro, es el papel de buenas obras. ¿Hacemos buenas obras? Claro que sí, pero ya no para ser salvos. Ya somos salvos en Cristo, por la obra de Cristo. Ahora hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvos. Las hacemos por agradecimiento. Son los frutos de nuestra fe. ¿Ok? No son obras que nos hacen dignos de las salvaciones. No, las hacemos porque Cristo ya nos dio la salvación. Bien.
sola escritura, sola gracia, ahí vemos sola fe. Sí, la interpretación de la palabra de Dios es la razón humana, sí la tenemos. Si utilizamos nuestro intelecto para leer, para explicar las escrituras, pero cuando hay un punto que para nosotros es difícil de entender, siempre la razón humana es sujeta o subordinada a las escrituras. O sea, la palabra siempre manda, la palabra siempre es la autoridad máxima. Y también cuando haya un versículo, un pasaje que no entendemos, siempre queremos buscar, pues, ¿qué dice el resto de la palabra de Dios al respecto? ¿Okay? Bueno, vamos a ver unos ejemplos de ello en este curso, de qué estamos hablando. Bien, seguimos con, se mencionaron otros dos reformadores en el video. Perdón, mis fotitos aquí están en inglés, pero bueno, se entiende. Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio es el otro. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué tanto aprendieron del video acerca de Calvino y Zwinglio? ¿Quiénes eran? ¿Qué nos pueden decir sobre ellos? Juan Fernando, adelante. Sí, dice que Ulrico Zwingli era de Suiza y Juan Calvino de Francia, que ellos fueron los fundadores de las iglesias reformadas o protestantes, de las iglesias pentecostales, que Zwingli abrazó el humanismo o la razón humana como prioridad y que eran más radicales que en sus ideas. Él rechazaba muchas ideas y costumbres de la iglesia católica, no por ser falsas, sino por ser católicas. Ok, interesante, sí. Juan Fernando menciona varios puntos. Uno es que realmente muchas de las iglesias que existen hoy en día fueron influenciados por Calvino y Zwinglio. Tal vez no se llaman somos la iglesia de Zwinglio, somos iglesia calvinista. Sí hay iglesias que dicen, somos de teología calvinista. Así se identifican si uno pregunta ¿qué teología manejan o algo así? Pero digamos que sí, sus enseñanzas, su espíritu ha influenciado muchas iglesias. Por eso los estamos estudiando. Bien, ¿qué más? ¿Algo más que nos pueden decir acerca de ellos? Calvino, por ejemplo, ¿en qué se diferenciaba de Lutero? Bueno, perdón, veo la mano de Salvador y después Josh. No sé si, ¿qué nos quiere contar sobre ellos? Ok, Salvador. muchas gracias. Pues hay algo que noté yo que Zwinglio tuvo la oportunidad de platicar con Lutero sobre las creencias de ambos y en ese momento parecía que en todo estaban de acuerdo hasta que llegaron al punto de la Eucaristía y ahí fue donde no quedaron de acuerdo porque Lutero decía que en la Eucaristía o en la Santa Cena Cristo está presente junto con el pan y el vino, ¿verdad? Y Zwinglio decía que no, que era nomás algo simbólico como lo que es el bautismo y él dijo que no estaba de acuerdo con eso. Ujú, ujú. Gracias. Se puede decir que era una perspectiva más humanista, ¿verdad? Mientras que la postura de Lutero era más, bueno, hay que tomar lo que la Biblia dice. Y Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Zwinglio decía, simboliza nomás el cuerpo de Cristo, pero realmente Cristo no está presente.
o era otra presencia, digamos. Josh, adelante. Sí, también Calvino puso la énfasis sobre la doctrina de la predestinación. La predestinación sí es bíblica, pero no debe ser el enfoque o lo que debemos enfocarnos. Así que Calvino pensaba en Dios como un rey y no como en alguien que tenía la misericordia. Así que puso la énfasis sobre la ley y no el evangelio por eso. Sí, sí, vamos a ver, como dice Josh, que en cuanto a la predestinación, Calvino tenía un error grave, que, bueno, enseguida estudiamos eso. Bien, entonces sí, Zwinglio suizo, Calvino francés, como ya dijeron, contemporáneos de Lutero. Se puede decir que en cierta forma ellos fueron casi los padres de la iglesia reformada o protestante. Y amigos, en cierta forma sí, Lutero y los luteranos son protestantes, protestaron contra Roma, ¿verdad? Pero muchas veces se usa la palabra protestante, la iglesia reformada, para los grupos que más se identifican con Zwinglio y Calvino. Así es. Pero bueno, lo importante es esto. Hubo diferencias. Zwinglio como humanista, Calvino, digamos que su interpretación bíblica era muy lógica y con razón, porque él era abogado por profesión. Y él, sí, esa lógica afectó su comprensión de doctrinas como bautismo, Santa Cena, la elección o la predestinación, el papel del hombre en la conversión. Y bueno, la cosa es esto, como ya mencionaron también, Zwinglio especialmente fue más radical, rechazó todo lo católico simplemente porque era católico, mientras que Lutero dijo, vamos a cambiar, reformar, tirar todo lo que no es bíblico, pero lo que está permitido o lo que es bíblico, pues se puede quedar, no hay problema. Ok, bien, contemporáneos de Lutero, de acuerdo con Lutero en muchos puntos, o sea, el hecho de que mencionemos estas diferencias, pues damos gracias a Dios, que en muchos puntos sí estaban de acuerdo. El uso de la razón, sobre todo en el caso de Calvino, bueno, de los dos realmente, afectaría su enseñanza de varias doctrinas. Zwinglio rechazó lo católico por ser católico, Lutero rechazó solo lo que no era bíblico en la Iglesia Católica. Okay. Bueno, esta es una pregunta que algunos han hecho de, sí, pero ¿por qué el llamarle a los que siguieron las enseñanzas de Lutero, por decir, ¿por qué llamarles luteranos? ¿Por qué llamarles luteranos? Los que siguieron el retorno de Lutero a la Biblia. Veo la mano de Salvador. Muchas gracias. Pasó algo similar ¿verdad? Con Zwinglio y Calvino, que se les llamaba así por seguir las doctrinas que miraban ellos, perdón, y por eso es igual con los luteranos, no es que seamos seguidores de Lutero, ¿verdad? Sino que creemos lo mismo que creía Lutero en muchos aspectos, por eso se le llama a la iglesia luterana Lutero, porque creemos las mismas creencias que dijo Lutero. Sí, Y gracias. Ay, perdón, no había terminado, Salvador. sí, no, nomás era eso por eso se le llamó así, y era por la iglesia romana que
por dar un nombre de decir, oh, nosotros somos la verdadera iglesia, ellos como para ofender decían, pues son luteranos porque siguen a Lutero, pero no, en realidad, pues nomás es por como un nombre para con el cual nos identificamos por las mismas creencias. Gracias, Salvador. Ese sí es un buen punto. Parece que realmente todo eso empezó como una burla de la Iglesia Católica Romana. Ellos hablando mal, bueno, y lo usaron de manera despectiva, ¿verdad? De los luteranos. Era, una vez estuve leyendo algo bueno, del centro de México. Y una vez un monje católico en México alzó la voz contra corrupción en la iglesia y dijo, no, esto no está bien y quién sabe qué. Y, y la gente empezó a llamarle luterano, pero luterano no por su teología, simplemente porque rebelde. O sea, luterano era como, son rebeldes. Am, no era un cumplido cuando les llamaban luteranos. Okay. Bien, veo la mano de Luis. Adelante. Sí, era decir más o menos lo que usted dijo, profesor, acerca de que era una forma despectiva de cómo lo llamaban luterano, diciendo que seguían ideas de hombres o enseñanza de hombres, cuando en realidad lo que Lutero estaba enseñando era la Biblia. Excelente. Buen punto, señor. Y pues, o sea, hay que aclarar. Academia Cristo, para que sepan, para que tengan en claro, viene de orientación luterana, pero no se llama Academia Luterana. Y a la vez, pues no nos molesta si alguien nos llama luteranos. Sí nos consideramos luteranos, pero sobre todo nos consideramos creyentes. Somos creyentes, evangélicos, y se van a dar cuenta que también usamos una palabra, somos confesionales, o sea, tenemos creencias y las dejamos en claro, las publicamos para que todo el mundo sepa esto de lo que creemos, esto es lo que confesamos, la fe que profesamos, ¿verdad? En ese sentido, pero luterano lo vemos más como un apellido, no más, ¿verdad? Somos de Cristo, somos discípulos de Cristo y eso es lo más importante, pero un apellido que es significativo. Mi apellido es Sutton y para mí eso es un honor llevar ese apellido, ese sobrenombre, porque pues mis papás son buenas personas. Yo sé que son respetados en su comunidad, creen en Jesucristo. Mis hermanos también son personas honorables y pues es un gusto llevar ese apellido, Sutton, para mí. Y pues igual, en un sentido, no me molesta que nos llamamos luteranos en el sentido de que, él hizo algo bueno, ayudó a la... Bueno, más bien Dios hizo algo bueno por medio de él, ¿verdad? Dios utilizó a Lutero para decir, ¿qué dice la Biblia? Volvamos a la Biblia. Y ese es el mismo espíritu que tenemos hoy en día. ¿Ok? Bien, solo quiero dejar eso en claro. Queremos todo al aire libre. Queremos ser transparentes con ustedes. Bien, entonces, pero empezó como una burla y se pegó, ¿verdad? El término luterano permaneció y algunos la usan de burla y otros, pues es algo de un apellido que llevamos de honor. Se convirtió en título común, pero Lutero dejó en claro, no quiero que se llame así, porque estas no son mis enseñanzas, sino las de Cristo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y pues obviamente Lutero es un hombre como nosotros, falible, no es de que cada palabra que salió de la boca de Lutero era algo santo. No, Lutero era un hombre pecaminoso, como cualquier
hombre de fe en la Biblia, como cualquier hombre de fe hoy en día, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por él y por los otros reformadores que abrieron los ojos al pueblo de Dios. Bueno, si lo dejo por el momento. Pasamos a, bueno, unos otros puntos, simplemente un breve repaso de su vida. Lutero, él iba a estudiar derecho, iba a ser abogado, eso fue el deseo de su papá, pero una experiencia en una tormenta, él oró a Santa Ana y le juró que se iba a convertir en monje. Y sí, efectivamente se unió con el orden agustiniano, si no me equivoco, pero en ese tiempo no pudo hallar paz. Se latigaba, ayunaba, dormía en el frío piso, pensando que si hago todo esto me voy a quedar bien con Dios, voy a encontrar paz. Confesaba sus pecados 10 veces al día. Uno de sus líderes espirituales, Juan Staupitz, católico, pero parece hombre honorable, le dijo a Lutero que necesitaba ocuparse en enseñar la Biblia, así tal vez encontraría la paz que buscaba. Se hizo Lutero, en 1505 es cuando entró al monasterio. En 1507 fue ordenado como sacerdote en la Iglesia Católica Romana. En 1512 fue doctorado como profesor de la Biblia, especialmente enseñaba Salmos, Gálatas, Romanos. Veo la mano de Fabián, adelante. ¿Tiene una pregunta? Fabián tendría que activar su micrófono, por favor. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, señor. Adelante. Bueno. Sí, quería preguntar, ¿qué es el tema porque yo busqué la biografía de Martín Lutero, ¿qué significan las indulgencias? Excelente. Ajá. Eso sería aquí, llegando a 1517, 31 de octubre. Escribió 95 tesis protestando Ajá. contra las indulgencias. ¿Quién podría aclararnos? Yo creo que alguien aquí en el grupo ha de saber. ¿Qué serían las indulgencias? Salvador, adelante. Las indulgencias eran primordialmente fueron creadas para crear la Basílica de San Pedro, pero ellos decían que eran para sacar a las personas del purgatorio, que decía su frase: al caer la moneda a la caja, tan rápido sale el alma de tu familiar del purgatorio. Ay, qué triste, ¿verdad? Ni nada bíblico. Ajá. Hace unos años un amigo mío, cristiano, pero dijo, voy a ver si puedo conseguir una indulgencia. Y sí lo logró en Cuernavaca, México. Encontró un lugar, una iglesia donde le pudieron vender una indulgencia. Pagó y recibió una hoja que decía que sus pecados fueron perdonados y que le rebajaron quién sabe cuántos años en purgatorio o algo así. Luis, adelante. Y gracias, Salvador. Gracias por su explicación. Sí, o sea, la palabra indulgencia fue una imposición del Papa de la Iglesia Católica de ese tiempo. Era en realidad un impuesto solapado para conseguir dinero para la construcción de la basílica, pero además con la diferencia que este impuesto hacía que, como bien decía el hermano recién, que los pecadores sufrieran menos los que ya habían muerto y salían de ese lugar de Calvario, y también para bajar la pena de los pecados de cada uno. Todo esto era totalmente fuera de la Biblia. Sí, señor.
Exactamente. Y sí, es totalmente antibíblico eso de las indulgencias. No con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Fuimos salvos, somos perdonados. Zulay, adelante. Pastor, tenía una pregunta. Leí Sí. algo por allí de la transustanciación, que no entendí ese término y no sé Ah, eh, explicar, o sea, lo que leí no me convenció, no estoy clara en eso. Sé que ah, es una de las características de la diferencia entre Zwinglio y Lutero, pero no entendí el término y o sea, a qué se refieren ellos allí. Si usted me puede aclarar sí. esto, por favor. Sí, transubstanciación es un término que se utiliza refiriéndose a la doctrina católica romana, de la Iglesia Católica Romana, en que cuando en el momento de que el sacerdote tiene ahí pues la hostia y la copa, y se escucha la campanita, ¿verdad? ¿Se han ido a la misa católica o han observado una misa católica y escuchan cuando está la campanita? Dicen que en ese momento se cambia, se convierte el pan o la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y la sangre se convierte en, perdón, el vino se convierte en, o sea, ellos no, nosotros mientras en la Biblia también enseñamos que se da el pan y el vino y se recibe también el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no enseñamos que, el pan deja de ser pan. No, pues todavía es pan, pero o el vino deja de ser vino. No, pero también estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Así nomás, la palabra dice así. A veces es mejor dejar que la palabra hable por sí misma. Excelente pregunta, Zulay. Así que la transubstanciación es la doctrina católica que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. 1521. Ay, perdón, Gracias, volviendo aquí. profesor. No, ¿de qué? ¿De qué? Y ese no me acuerdo en qué curso, pero sí se estudia en detalle. Puede ser en el curso Sacramentos y Oración, que si no me equivoco, va a empezar una nueva ronda de dicho curso la próxima semana, si alguien se quiere anotar. 1521, excomulgado Lutero de la Iglesia Católica Romana. O sea, él nunca empezó una nueva iglesia. Él fue votado, fue excomulgado de la Iglesia Católica. No fue su deseo. Él nunca publicó sus tesis para ser escandaloso, para causar problemas. Él simplemente quería hablar de los puntos con los otros teólogos. Pero bueno, se incendió todo y pues... mientras que, bueno, fue declarado, bueno, cualquier podía arrestar a Lutero, hasta su vida estaba en riesgo. Entonces sus amigos, sus propios amigos, lo escondieron en un castillo en la ciudad de Wartburg. Wartburg. Y en ese castillo, en ese tiempo, digamos que estaba como nosotros en pandemia, ¿verdad? Estaba aislado Lutero. Es cuando él tradujo el Nuevo Testamento al alemán en esos tiempos. Bien, que realmente era de sus logros más importantes. La traducción de la Biblia para el pueblo alemán. 1525 se casa con Caterina von Bora, un ex monja, y 1529 publica un catecismo para jóvenes. Bueno, 3 solas. Un punto clave, 3 solas, amigos. Sola
Escritura viene aquí en latín y bueno, en inglés, en mi imagen, perdón. Sola escritura es latín, obviamente, para sola escritura. Solo la Biblia es nuestra norma de doctrina y práctica. Solo la Biblia. No es la Biblia y la tradición, no. Sola fide, sola fe, ¿verdad? El perdón se recibe solamente mediante la fe en Cristo, no por obras. Igual, sola gracia o sola gracia en español. El perdón es solo por la gracia de Dios y nuestra definición de gracia es un amor inmerecido, un don, un regalo inmerecido de Dios que Él les da a los pecadores simplemente porque Él es amor. No es de que, bueno, Dios nos da gracia porque es por nuestra fe más nuestras obras y por eso Dios nos salva. No, es simplemente porque Dios nos ama. Un punto clave, este es tal vez el punto principal, que la única fuente de la doctrina es la Biblia. Y si no es bíblica, pues no es luterana. Entonces, solo para darle otra vuelta, ¿qué causó la división entre Lutero, Zwinglio y Calvino? Se puede decir que era el uso ministerial contra el uso magisterial de la razón. Disculpen los términos en latín, pero ministerial es que la razón humana es siervo. Ministro significa siervo, ¿verdad? La razón humana nos sirve mientras estudiamos la Biblia, y nos sirve para entender lo que estamos leyendo, pero sabemos que sobre todo el Espíritu de Dios está obrando espiritualmente, no solamente lógicamente en nuestras cabezas, pero espiritualmente y sobre todo el magisterial significa que es como el jefe, el que domina, el profesor. La razón, ¿quién es el profesor? ¿La razón humana o la palabra de Dios? Pues es la palabra de Dios que manda. Por eso mencionaron esos términos. No se preocupen. Con Zwinglio en específico, el punto de conflicto era, como ya mencionaron, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia Católica decía, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, no, el pan es pan, pero sigue siendo pan, pero a la vez, por el poder de la palabra de Dios, por la autoridad de Cristo, Él dice, esto es mi cuerpo. O sea, uno recibe el pan, uno recibe el cuerpo de Cristo. Mientras que Zwinglio, acuérdense que emocionalmente Zwinglio quería alejarse lo más posible de todo lo católico. Así que él decía, no es el cuerpo de Cristo, es solamente un símbolo, un recordatorio del cuerpo de Cristo. Bien, también mencionamos que hubo diferencias con Lutero y Calvino en cuanto a la elección, conversión, bautismo y Santa Cena. Bien, la Iglesia Católica es la Biblia más la tradición. La línea luterana es solamente la Biblia. Todo lo demás abajo. Las iglesias cristianas que descendieron de Calvino, que fueron influenciados por Zwinglio y muchos otros, pusieron, bueno, está la Biblia, pero también está la razón, también está la emoción, también está la experiencia humana, lo que uno siente, lo que uno mismo oye de Dios en la noche, en una visión, en un sueño, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Algo interesante, este es un texto católico.
¿Quién podría hacernos el favor de leer este texto católico? Porque no quiero que nada más crean algo porque Academia de Cristo se lo dijo. Quiero que lo vean ustedes mismos en los textos de los propios católicos. Este texto viene, perdón, este texto viene del Segundo Concilio Vaticano de 1962. ¿Okay? Fabián, por favor, ¿puede usted leer este Sí, texto? donde dice la diferencia. Sí, Ahí. sí. Bueno, la diferencia en interpretación. ¿Cuál es la autoridad? Es evidente, por lo tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia están entrelazando y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Gracias, Fabián. Así que, según este texto, ¿cuál es la relación entre la Biblia y la tradición? Sí, o sea, dice que ahí tenemos la tradición, la Biblia, el poder de la iglesia, todo está al nivel, ¿verdad? Y trabajan Para ellos es lo juntos. mismo. Exacto, exacto. Para ellos es lo mismo, ¿ok? O sea, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Es cuando una iglesia o un grupo dice, la iglesia dice, en vez de decir, no, la Biblia dice, o tal concilio dice, ok, Salvador, adelante. Muchas gracias. Hay algo que siempre he notado, yo, aunque diga la iglesia que, como ahí pone, ¿verdad? Supuestamente la iglesia de Roma pone supuestamente que la Biblia y la tradición no pueden estar separadas, ¿verdad? Que siempre van a estar unidas, pero creo yo que aunque no lo quieran aceptar, siempre se ve que ellos ponen por encima de la Biblia la tradición, que aunque digan que es la Biblia y la tradición, claramente se ve que más usan la tradición que lo que diga la Biblia. Y realmente puede variar. Yo he ido a misas católicas que eran mayormente, ¿cómo le dicen? Homilía. Homilía. Era, de hecho, algo bíblico, mayormente bíblico, porque tal vez hay unos sacerdotes que sí enseñan la Biblia, pero estamos hablando por lo general, por lo general. Pero gracias a Dios sí hay excepciones. Ahí tal vez hay quienes están más o menos como Lutero, ¿verdad? Que aunque son católicos, les gusta la Biblia y estudian la Biblia y comparten la Biblia con el pueblo. Gracias a Dios, hay excepciones, pero estamos hablando por lo general lo que se observa. Gracias, amigos. Entonces, perdón, ¿cuál es la autoridad? Ay, perdón, en la iglesia luterana simplemente las escrituras son suficientes. Nosotros creemos que simplemente con la palabra de Dios tenemos lo suficiente. Y cuando hay pasajes complicados, por ejemplo, los números en Apocalipsis, ¿verdad? A veces eso sí es difícil. Porque se habla de 144,000, porque salvos, porque se habla de 1,000 años, o sea, de entender ese tipo de pasajes. Y bueno, sabemos que los números en Apocalipsis son simbólicos, ¿ok? Porque era una visión, ¿verdad? Era una visión que Jesucristo le dio a Juan. Y
¿Cómo sabemos? Porque esos números tenemos que interpretarlos a la luz de toda la Biblia, ¿verdad? No interpretarlos a la luz de la tradición, no interpretarlos a nuestra manera o según la lógica, sino que las interpretamos según lo que dice toda la Biblia. Okay. Leemos la palabra de Dios en su contexto, tomando en cuenta cuando, este es de poesía, este es de historia, este es como tipo apocalíptico, ¿verdad? Como Apocalipsis. Bien, vemos la mano de Salvador. Adelante. Sí, disculpe. Una pregunta ahorita que mencionaba sobre lo de Apocalipsis. Aquí es cuando podemos usar la razón para no tomarlo Apocalipsis tan literalmente como por ejemplo cuando se habla del dragón, la bestia. Aquí es cuando podemos usar la razón, ¿no? Para saber que no se está hablando literalmente de un dragón o cosas por el estilo. Sí, exactamente. Ese sí es un uso apropiado de la razón humana. Excelente. Pero, y no es para hacer una interpretación privada, por decir, una interpretación que se conforma a mis gustos, usamos la razón y usamos el resto de la Biblia para interpretar Apocalipsis. Exactamente. Bien, amigos, esto de lo que ven aquí en la diapositiva son ejemplos de errores que se cometen al interpretar la Biblia. Algunos creen que, bueno, tenemos la Biblia, pero no es suficiente, necesitamos seguir recibiendo nuevos mensajes de Dios. Necesitamos seguir escuchando la voz audible de Dios. Necesitamos cada domingo en la iglesia tener un nuevo sueño, una nueva doctrina, una nueva visión. Ese es básicamente, muchas iglesias hoy en día creen eso porque no creen que la Biblia es suficiente. Quieren algo nuevo, buscan la novedad, ¿cierto? Otra cosa sería tener presuposiciones. Eso es de que, bueno, yo ya traigo en la cabeza algo y ahora voy a buscar en la Biblia un versículo y lo saco fuera de contexto para sustentar mi caso. Un ejemplo, digamos que, imagínense que yo creo que yo estoy a favor de la homosexualidad. Así que yo voy a estar buscando en la Biblia pasajes que me respaldan, ¿verdad? Y si saco versículos fuera de su contexto, pues sí, claro que sí puedo basar mi caso en eso, pero pues obviamente eso estaría equivocado, ¿verdad? También, bueno, justo lo que mencioné, si uno saca un versículo fuera de su contexto, ¿cómo puede torcer la palabra de Dios? Justo eso hace Satanás, el mentiroso, el enemigo con Jesús, ¿verdad? Saca versículos pero ignora el resto de la Biblia. ¿Okay? También el mundo nos puede influenciar. Posiblemente el tema del hombre y la mujer hoy en día es un tema delicado, ¿verdad? En tanto el papel correcto del hombre y de la mujer en la iglesia, en el hogar y en la sociedad por lo general. Fácilmente la iglesia puede ser influenciada por la sociedad. ¿Okay? Bien, en cuanto al tema de la revelación directa, el tema se va a tocar en otros cursos seguramente, pero nosotros en Academia Cristo no sentimos de que sí o sí tenemos que recibir algo más de Dios directamente. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque en Hebreos 1 y 2 vemos un antes y después. ¿Alguien nos podría hacer el favor de leer este versículo? Hebreos 1 y 2. Puede ser en su Biblia en casa o aquí en la pantalla.
¿Alguien, por favor? Ramona, por favor, veo su mano. Ramona Ramírez, buenas noches, no le habíamos saludado. Disculpe. Buenas noches, bendiciones. Buenas, Ramona. Dios, lo puedo leer ahí mismo. Dele, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, aquí vemos un antes y después, ¿verdad? Dios antes hablaba directamente. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice, la palabra del Señor a Isaías, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Jeremías, profetas, recibían directamente la palabra del Señor. También recibían sueños, ¿verdad? Visiones. Y pues obviamente Dios es el mismo Dios. Si Él quiere comunicarse con nosotros de esta manera, pues adelante. Pero esa es decisión de Él, ¿verdad? Okay. Lo que sí nos ha prometido es que ya nos ha dado la palabra de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Tenemos lo que necesitamos. Bien, igual en cuanto a la interpretación bíblica, segunda de Pedro 1, 20, 21, creo que habla al respecto. ¿Alguien podría leer este versículo? Segunda de Pedro 1, 20, 21. Diana, por favor. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Okay. Ellos fueron inspirados por la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así recibieron la palabra de Dios, ¿ok? Así que nosotros necesitamos sujetar nuestra interpretación a la palabra de Dios. Ok, si alguien les pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo que enseña? Este es un por ejemplo, entre lo que aquí ya está, perdón, mi diapositiva se congeló. Ahora sí, si alguien te pregunta mañana, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y lo que dice la Biblia? Bueno, también lo que les enseñamos en Academia Cristo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo respondería usted? Imagínense que mañana que se toca el tema en el trabajo de, ¿qué hiciste anoche? No, que tomé un estudio bíblico con Academia Cristo y estás hablando con un católico y la persona te pregunta, ¿cuál es la diferencia? Yo soy católico, ¿cuál es la diferencia entre la católica y lo que dice la Biblia? O sea, lo que estás aprendiendo en Academia Cristo. Luis y después Salvador. ¿Cómo se lo explicas a alguien? Sí, básicamente en la forma de cómo se interpreta la Biblia. Hablábamos recién que la Iglesia Católica pone, incluso el hermano decía muy bien, que pone la tradición por encima de la Biblia, y en otros casos usan la razón por encima de la Biblia, es decir, si no entienden, no comprenden lo que están leyendo, desechan esa verdad, y de esa forma podrían desechar, no sé, lo que es la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, porque en la razón humana no se puede comprender. Entonces, si bien nosotros empleamos la razón para comprender los textos, siempre nuestra razón está subordinada a la palabra. Nunca va a contradecir, nuestro razonamiento debe contradecir a la palabra.
Yo creo que esa es la diferencia más importante. Después hay otros tipos de diferencias, ¿no? Gracias, Luis. Adelante. Gracias. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Muchas Luis. gracias. Salvador. Sí, concuerdo con el hermano y agregaría otras dos palabras que la verdad son muy difíciles pronunciar, pero intentaré. Sobre la iconoclasía y Oh, iconoclastía, que sobre la adoración de imágenes y que está bien que, ¿verdad? Que la diferencia es que, pues, como lo decía el hermano, es la tradición de adorar imágenes y lo que nos enseñan tanto en la Academia de Cristo como en la Iglesia Luterana, es que está bien algunas imágenes, el no adorarlas, ¿verdad? El tenerlas como arte, pero no adorarlas. sí, gracias, Salvador. Y eso es un punto clave, pero sí se puede usar todos los artes, sea la música, dibujos, como le dicen, vidrio soplado, ahí he visto en iglesia, pero los usamos como herramientas de enseñanza, los usamos como recordatorios de enseñanza bíblico. Em, ¿Puede uno tener una cruz en la pared? Sí, pero no para adorarla, no para como superstición o como amuleta de que te va a dar buena suerte o que te va a proteger o algo así. No, es Cristo y sus ángeles quienes nos protegen. No es ningún dibujo, ninguna cruz te va a proteger. Pero entonces, pero el espíritu de Zwinglio era más radical. Era de, no, tenemos que quitar y tirar todo. Pero bueno, eso también sabemos que no es bíblico. Había arte en el templo de Dios, ¿verdad? Cuando Salomón, o sea, usan arte, no hay problema. Zulay, vemos su mano. Zulay. Solamente quería agregar, si se pudiera incluir allí la parte del legalismo, que sería un contamina a las doctrinas que están basadas específicamente en la palabra de Dios. O sea, el legalismo es una de las cosas que se diferencian. Por ejemplo, la Academia de Cristo enseña lo que está basado en la Biblia, la palabra inspirada por Dios. No quita ni le pone nada a la Biblia. En cambio, en el legalismo, que las utilizan otras doctrinas, incluso iglesias cristianas evangélicas de otra religión, utilizan mucho el legalismo. O sea, Sí. ellos se llevan por la ley, que se hacen todo de acuerdo a la ley y buenas obras van a ser salvos. No como lo dice Academia Cristo y como lo dice la Biblia, pues la palabra inspirada por Dios, que es por gracia. No sé si estoy fuera del contexto. No, por favor, va súper bien, Zulay. Es muy buen aporte. Y el tema del legalismo, algunos de ustedes ya lo han tocado en detalle en el curso legalismo. Pero si no, es simplemente el legalismo es cuando le llamamos algo pecado que la Biblia no llama pecado. Por ejemplo, si yo le digo, no se puede comer carne durante la cuaresma, pues ¿dónde dice eso en la Biblia? Ese es legalismo, ¿verdad? O si digo, no se puede ir a partidos de fútbol porque eso es del mundo. No, eso es legalismo, ¿verdad? Bueno, son unos ejemplos. ¿Cómo responder a alguien cuando preguntan cuál es la diferencia? Siempre, amigos, queremos contestar con respeto y con delicadez, con honor para la persona. Ellos nos están abriendo sus corazones para darles y nos han dado la oportunidad de compartir con ellos. No hay que atacar, hay que hablar con respeto, por favor, porque si uno gana el argumento, pero pues ofende a la persona sin
sin que sea necesario, pues no ha ganado el alma de la persona, ¿verdad? Siempre podemos recordarles que sean católicos, que sean cristianos, evangélicos, que tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común con la Iglesia Católica, ¿verdad? Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, con un católico también creemos, por ejemplo, en bautizar a todos, ¿verdad? Creemos en hasta se puede orar el Padre Nuestro. Hay muchas cosas que sí estamos de acuerdo. Igual con las iglesias evangélicas, también nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Somos del Evangelio. Con las iglesias evangélicas cristianas también creemos en el mismo Dios, creemos que es importante evangelizar, creemos en, o sea, muchas cosas tenemos en común, pero sí hay cosas que tenemos diferente. Sola escritura, sola fe, sola gracia, es un buen resumen. Nosotros ponemos la autoridad a la escritura. Nosotros creemos que no se trata de buenas obras para salvarnos, es creer en Jesús. Nosotros creemos que es solo la obra de Jesús, su vida perfecta, su muerte, su resurrección es lo que nos salva. Esto fue el plan de Dios para salvarnos desde antes del principio del mundo. Muy bien, amigos. Hasta ahí llegamos para hoy. Ok. Hasta ahí llegamos para hoy. Fabián, veo su mano. Una última pregunta para hoy. Una última pregunta. No, lo que quería decir yo era lo que, lo que compartía con lo que dijo recién la última persona que habló, que la Academia Cristo, si yo tuviera que poner una diferencia entre el catolicismo y la Academia Cristo, es que la Academia Cristo predica, o sea, habla la verdad, habla las cosas reales, lo que realmente es el tema de la salvación, de cómo se acepta al Señor Jesús. Y los católicos no, o sea, ellos no es que estén en contra de los católicos, pero ellos hay cosas que no la practican bien. Y, o sea, desde el punto de vista humano mío, yo veo que no están en idolatría, hacen cosas que a lo mejor un evangélico no lo hace y un legalista sí. Sí. O sea, hay pecado en cada uno de nosotros, hay pecado en cada iglesia, pero el problema es cuando empiezan a llamarle pecado lo que no es pecado, o empiezan a llamarle algo, decir que algo es bueno cuando la Biblia le llama pecado, ¿verdad? Ya hemos entrado en error. Gracias, Fabián. Bueno, amigos, vamos a concluir nuestra clase con una oración y pues voy a pasarles la próxima tarea en estos días y nos volveremos a encontrar el próximo lunes, si Dios quiere. Oremos. Padre Santo, te pido que nos mantengas humildes. Estudiar estos temas, fácilmente uno se puede volver arrogante y pensar, yo soy el único que está en lo correcto. Yo estoy participando en un grupo con la sana doctrina y pues ya todos los demás deberían, pues son inferiores entonces. No, Señor, sálvanos de esa forma de pensar. Nadie es bueno en todo, solamente Cristo es bueno. Y Cristo nunca fue arrogante. Siempre sabía cuándo era momento de hablar duro y cuándo era momento de restaurar una persona que estaba batallando.
Señor, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos el Espíritu de Cristo en cada momento para poder compartir esta información con otros con amor. Porque Señor, si tenemos sana doctrina, si tenemos toda esta información, todo correcto, pero si no tenemos amor, ¿para qué servimos? Señor, te pido que nos bendigas en lo que queda de la semana. Te pido que nos des la oportunidad de compartir tu amor con otros, que nos protejas de todo mal y peligro, que tus santos ángeles nos acompañen para que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muchas Amén. gracias, amigos. Que tengan una linda noche.